Continuamos ahora con la exposición de nuestro coorganizador de este congreso, Molinos Cañuelas. Va a hablar sobre las nuevas tendencias, uso de harina integral en pastas frescas, a cargo del licenciado Ariel Grieg. Bueno, buenos días a todos. En principio quiero felicitar a la Federación por haber organizado este congreso. Esperemos que sea el primero de varios. Y, por supuesto, agradecerles que nos hayan permitido a nosotros, Molino Cañuelas, participar. Excelente la presentación de Alberto y me viene bien a mí porque ya aclaró algunas cosas de lo que nosotros íbamos a hablar. Por supuesto, la de él fue una presentación muy académica, con lo cual hacer una presentación técnica después de eso es difícil, la vara está muy alta, pero bueno, vamos a intentarlo. Nos pidieron un poco hablar de nuevas tendencias, un poco lo que dijo Alberto sobre las nuevas tendencias en alimentos. Ustedes lo saben porque también son consumidores. Entonces hace por lo menos 10, 15, 20 años que al tope siempre de los desarrollos de alimentos siempre están aquellos que mejoran de alguna manera el perfil nutricional. Quizás hace 15, 20 años lo que dominaba era el simple enriquecimiento o fortificación con minerales y vitaminas. Eso fue ido evolucionando y en los últimos años lo que vemos un poco es un auge en el uso de granos, semillas enteras y harinas integrales. Entonces, lo que planteo hoy comentarles un poquito es el uso de harina integral de trigo para pastas frescas. Hace un año yo no hubiese podido hablar nada acá, porque la harina integral que nosotros comercializábamos no era apta para el uso de pastas frescas. Eso después lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Por suerte, hemos incorporado un proceso nuevo que está en la planta que tenemos en Cañuelas y pensamos que ya es una posibilidad para ustedes de sumarse a esta tendencia que existe en un montón de productos. En algunos ya deja de ser un nicho. Ustedes ven, por ejemplo, una góndola de panes industriales y los panes hechos con harina integral ya muchas veces es casi la mitad de la góndola por lo menos. Entonces la idea es permitir que el segmento de pastas frescas o tapas o lo que fuere se una a esta tendencia. La presentación tiene dos partes que en realidad serían tres. Una primera que voy a hablar qué es la harina integral, digamos, por qué podríamos usarla, para qué, cuál sería el beneficio para el consumidor. La segunda, que me parece que es la más importante para ustedes, es ver un poco qué dificultades o qué características del proceso hay que cambiar o cómo tenemos que abordar el problema cuando queremos empezar a hacer pastas frescas con harina integral. Y después hay una tercera que me interesa que sean preguntas y respuestas. Digamos, yo sé que algunos ya han probado o están haciendo, entonces nada, ver un poquito qué le podemos solucionar. La harina integral, ¿qué es? Bueno, es muy sencillo, ¿no? El concepto es la molienda del grano entero. El Código Alimentario tiene un artículo específico para eso. No aclara demasiado, se entiende por harina integral o de Graham. Siempre que escuchen de Graham es sinónimo completo de harina integral. No hay ninguna diferencia. Lo único que aclara el código, que me parece bien, es que las cenizas no sean mayor a 2,3%. Este es un grano de trigo. La harina normalmente, la que uno consume normalmente, viene del endosperma, es decir, de la parte central del grano. Y luego tenemos el salvado, que en realidad está compuesto de unas 6, 7 capas, según cómo se quiera analizar, y el germen. La ceniza se concentra en la cáscara, en el salvado. Entonces, la restricción del código es básicamente para evitar que se venda salvado con harina integral. Es decir, el salvado tiene alrededor de 5%, 5 o 6% de cenizas. Con lo cual, si la ceniza, en realidad es bastante laxo, porque esto podría ser alrededor de 2%. El trigo normalmente en Argentina, las cenizas rondan de 1,6 a 1,9, por ahí está todo el rango de cenizas. Desde el punto de vista botánico, si uno agarra el grano de trigo, tiene estos porcentajes, ¿no? De salvado, 12 a 14, el endosperma y el germen. Desde el punto de vista de molinero, uno nunca recupera esto de harina. Cualquier molino hoy en día está sacando alrededor del 76% de esta harina. Pero bueno, en el caso de la harina integral,
tengo todo adentro de la harina, incluido el germen. Ahora, veamos un poco cuál es digamos, si ustedes, digamos, ¿por qué consumirían algo con harina integral? ¿Qué creen que es el beneficio de la harina integral desde el punto de vista nutricional? Sí. Básicamente es eso. Es decir, si uno analiza, si uno compara harina integral contra una harina 4 ceros, hay pequeñas diferencias en todo. Estos son, acá primero los macronutrientes, digamos, los que uno tiene que informar en la tabla, los que están en mayor proporción. No hay mucha diferencia en los valores, excepto en la fibra. Tenemos como 4,6 veces más que en una harina 4 ceros. Y si yo acá pusiera el valor nutricional de una harina 3 ceros, que arrastra un poquito más de cáscara, este factor cae, pero cae más o menos alrededor de 4. Es decir, sigue siendo muy sustancial la mejora en ese aspecto. Y aparte es significativo, esto que ustedes ven en las tablas, que es porcentaje BD, que es porcentaje de valor diario, esto es el porcentaje de la recomendación diaria que se ha hecho. Y la recomendación para fibra es de 25 gramos por día. Es decir, yo con 50 gramos de harina integral ya obtengo casi un 25, casi una cuarta parte de la fibra que tengo que comer en el día. Normalmente en Argentina consumimos alrededor de, no sé el valor actual, pero debe estar alrededor de 220, 230 gramos de harina por día. Comemos mucha harina. En los micronutrientes también tenemos una mejora. Y esto en general también el consumidor lo percibe, pero ahí ya la mejora es más difusa. Es decir, no sabemos que tiene más minerales, más vitaminas, pero no sabemos qué mineral, qué vitamina. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que esa percepción de mejora también está sustentada en datos reales. Normalmente minerales, fíjense, este es el factor, digamos, tenemos entre de 2 a 5 veces más que en una harina 4.0. Por supuesto, esta harina 4.0 es sin enriquecer, lo que está puesto acá es sin enriquecer. Y lo mismo con las vitaminas. Y para que ustedes vean, por ejemplo, entender, fíjense, en el hierro, cuando yo tengo harina enriquecida, estos valores más o menos se igualan. Es decir, el concepto de la harina enriquecida fue recuperar en la harina blanca lo que se perdió durante la molienda. Entonces tenemos la ley es hierro y es B1, B2, B3, que son estos valores, y fólico. Pero esto, digamos, ya le digo, es un poco más difuso y uno debería entrar a perder o generar un esfuerzo de comunicación que muchas veces es complicado. Lo importante es esto, la fibra. Entonces ahora vamos a ver un poco las ventajas del uso y sobre todo el tema de la valoración de la fibra por parte del consumidor. ¿Por qué el consumidor en una góndola elegiría un fideo hecho con harina integral frente a uno hecho con harina común 4 ceros? Este es un trabajo del CESNI, que es un instituto que trabaja muy bien sobre todo el tema de nutrición infantil, pero en general han hecho un relevamiento en la dieta general de los argentinos. Si ustedes concéntrense en esta gráfica acá a la derecha, es el consumo de fibra, según la dieta de los argentinos, medido por estadísticamente. Las tres curvas son distintos años, del 96-97 la primera, la amarilla, la azul del 2004-2005, la violeta, no sé qué, del 2012 a 2013. Y ustedes fíjense cómo siempre ha ido deteriorándose la dieta en cuanto al consumo de fibra, por un lado. Y después acá abajo lo que ven ustedes son los quintiles de ingresos. Entonces, el 1 es el 20% más pobre de la población, y el 5 es el 20% más rico de la población. Y acá lo que vemos es que la clase media alta, consume un poco más de fibra, básicamente por el consumo de verduras y frutas. Ahora, si analizamos en general, lo que vemos es que, supongamos, nos situamos acá en promedio, estamos hablando de 14, 15 gramos, 16 gramos de fibra, y acuérdense que lo recomendado son 25, es decir, realmente hay un déficit de consumo de fibra en nuestra dieta. Y es una percepción que el consumidor lo tiene internalizado. Yo creo que si uno le pregunta al grueso de los consumidores cuáles son los problemas en la dieta argentina, le va a decir exceso de grasa saturada, exceso de sodio
y falta de fibra. Entonces, eso por un lado. Hay una percepción de que consumimos menos fibra y esa percepción es real. Esto es un poco lo que decía recién, hay conciencia del déficit de fibra. Después, el otro componente es que está bien establecida la relación causa-efecto, es decir, sabemos qué hace la fibra en el organismo. A veces no es fácil ni elegante hablar de eso. Tenemos que hablar de tránsito intestinal y todas esas cosas, no nos interesa, no queremos porque estamos aparte vendiendo un alimento. La buena noticia es que no necesitamos hablar de eso, ya la gente sabe eso. Relaciona automáticamente fibra con esas ventajas. Por ejemplo, esto, a ver, para dar un ejemplo de que cuando no se cumple, por ejemplo, omega 3. La gente sabe, el omega 3 es bueno, pero ¿cuántos consumidores saben qué es lo que hace el omega 3 en el organismo? O no sé, vitamina B1. Entonces, esta cuestión de trabajar sobre algo que el consumidor ya conoce nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. La otra parte que también es muy beneficiosa es que no está asociada solo a un componente de salud, sino más bien a un tema de bienestar. Incluso también hay un tema de factores de saciedad, que toda la gente está haciendo dietas constantemente, entonces uno sabe que la fibra ayuda en ese sentido. Pero esto es muy importante porque, no sé, nosotros alguna vez hicimos algún estudio de enriquecer algún alimento con fitoesteroles. Y había que hacer un esfuerzo enorme para explicar lo que era un fitoesterol, la función en el organismo, y después, cuando finalmente uno lo sentaba ahí, le explicaba, le mostraba, quedaba como muy medicamentoso, ¿no? Es decir, bueno, sí, lo consumiría, pero en realidad sería para mi tío Raúl que tuvo un infarto. Digamos, la gente, las cosas que son muy de salud lo asocia, lo pasa a un lado de medicina. Un poco creo que pasaba por el tema de los alimentos funcionales, ¿no? Están en ese límite ahí que... Entonces siempre es bueno quedarnos del lado de alimentos. Entonces tenemos como dos pasos que no necesitamos dar. El tema del efecto, no necesitamos hablar en el efecto, sino que la causa es la fibra. Y ni siquiera en el caso nuestro, en este caso, digamos, no necesitamos hablar de fibra, sino que directamente podemos hablar de harina integral, porque la gente sabe que la harina integral aporta fibra. Entonces, la valoración del concepto integral lo podemos dividir en dos. Tenemos una valoración objetiva, que es el aporte de fibra, los micronutrientes, el consumidor más interesado, que busca, que investiga, sabe que es eso, lo va a buscar y lo va a encontrar. Y sabe sus efectos. Pero también tenemos una valoración subjetiva, que es un poco lo que está en auge en los últimos años, ¿no? El tema de vuelta a los orígenes, un poco la desindustrialización de los alimentos menos sintéticos, menos procesados, menos aditivos, etcétera, etcétera, donde el concepto de integral también nos ayuda. Es decir, nos va a dar un plus en la marca de estar más relacionado. De hecho, algo que no comenté al principio cuando lo presento como una innovación, es una innovación rara, porque estamos hablando de una harina que era muy común hace 300 años, digamos, ¿no? Cuando la molinería todavía no había logrado hacer harinas blancas. Finalmente, de esta primera etapa, vayamos a la parte concreta, es decir, si yo hago fideos o pastas, lo que fuera, con harina integral, ¿cómo lo puedo comunicar? Por supuesto lo comunico como harina integral, elaborada con harina integral o de harina integral, lo que quiera, pero desde el punto de vista de claims, que son estos mensajes de la información nutricional que nos permite el código, este es el caso, por ejemplo, fideo fresco elaborado 100% con harina integral. En ese caso yo podría usar todos estos claims, puedo usar fuente de fibra, alto contenido de fibra, rico en fibra, y además podría, comparándolo contra los fideos comunes de 4 ceros, podría decir aumentado en fibra o con más fibras que. Acá es un ejemplo del 100%. No es necesario hacer los productos 100% de harina integral. Uno puede mezclar harinas, no hay ninguna restricción al respecto. Por supuesto, no tiene sentido poner el 5% de harina integral. No tiene mucha función, es casi un engaño. Entonces,
Pero uno podría irse 30, 40, 50% de harina integral y ya hay un beneficio nutricional notable. Finalmente, acá yo agrego 2 sellos que nosotros tenemos, que en realidad bueno, es uno solo. Y esto es, en general, hay un descreimiento también del consumidor respecto a las empresas, o sobre todo a las grandes empresas. Entonces, en el caso de harina integral, se empiezan a dudar si es integral o no, o esto que yo decía, si es salvado o no. Entonces, lo que nosotros logramos fue una certificación. Esto es un organismo de Estados Unidos, Whole Grain Council, que la única certificación que dan ellos es que se usan granos enteros, y uno puede tener una certificación por el porcentaje que está usando respecto a todos los cereales de esa receta, y si no tiene ese porcentaje, porque es menor al 50%, por lo menos puede poner la cantidad de gramos por porción. No es una certificación accesible en el sentido que es cara, porque es un pago anual por empresa. Pero el que lo quiera hacer, si usa una harina certificada, lo puede avalar. Y esto da un cierto respaldo al consumidor, que sobre todo estamos hablando siempre de productos envasados que van a ir a una góndola a lucharla solitos contra todo el resto de los productos. Creo que esto es toda la primera parte. Entonces ahora, digamos, como vemos, tenemos un montón de ventajas. Yo no conozco desventajas, no sé si alguno tiene alguna desventaja desde el punto de vista de percepción del consumidor respecto a la harina integral. El tema es por qué no estamos todos haciendo productos con harina integral, porque tenemos algunas cuestiones técnicas que tenemos que considerar, que yo en este tema de harina integral para pastas frescas los listé en 3. Uno son consideraciones del proceso, en el caso puntual de esto es el laminado. Luego tenemos un tema de microbiología. A la tarde van a tener una charla sobre el tema de microbiología, así que vamos a abordar un poco el tema. Y finalmente es qué pasa con el aspecto del producto, sobre todo pensando en la vida útil del producto. En el proceso, el tema del laminado, de hacer una lámina de masa, depende mucho de la granulometría de la harina. Entonces, esto que yo les decía, hace un año yo no hubiese podido venderles nada, ofrecerles nada, porque teníamos una harina integral que era gruesa o mediana, por lo menos. Entonces, yo doy un ejemplo medio un poco burdo, pero es como si quisiéramos hacer un revoque con un hormigón con piedras. Si tenemos partículas grandes de trigo o de salvado, no vamos a poder laminar, porque eso es una partícula inerte que me interrumpe la formación del gluten, y por lo tanto no puedo obtener una lámina fina. Entonces, en particular, nosotros lo hemos solucionado mediante este diagrama exclusivo que tenemos para hacer harina integral. Está muy enfocado a obtener una harina integral muy fina, con el 100% de las partículas por debajo de 200 micrones. Con lo cual, esto permite, la harina integral gruesa tiene 2 problemas. Uno es el salvado, las partículas de salvado gruesa, y otro es que la parte del endosperma no está como harina fina, sino que está como sémola. Eso también complica la formación de una lámina de masa. Entonces, en este caso de la harina integral, la fina, eso está solucionado y se puede obtener perfectamente. No sin adecuar el proceso, es decir, requiere una adecuación del proceso, que básicamente lo encaramos en dos aspectos. Uno es mayor hidratación. El salvado, como dijimos, tiene mucha fibra, y la fibra absorbe agua, retiene agua. El problema es que lo hace a velocidad distinta que el resto de los componentes de la harina. En general, la proteína y el almidón absorben mucho más rápido el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es subirle el porcentaje de agua, más o menos. Hay que hacer unas pruebas, cada uno hay que hacer la prueba, pero más o menos entre un 3 a un 5%. Y después, ideal, pero lo recomendamos fuertemente, hay que darle un descanso. Desde el momento que yo hidrato la harina, debería darle por lo menos 15, 30 minutos para permitir que esa fibra haya absorbido gran parte del agua. Sobre todo para que no me modifique la consistencia de la masa durante el proceso de laminado. Entonces, porque digamos, si yo no le doy ese descanso, lo que voy a hacer es que a medida que estoy procesándola, laminándola, va a ir absorbiendo agua, se va a volver más dura y se va a empezar a quebrar. Señor.
No, básicamente no necesitamos, la primera hidratación no es necesario que sea con un amasado. Uno lo podría hacer, si no va a usar la amasadora, lo puede hacer en la amasadora y lo deja 30 minutos, hace otra cosa y vuelve. Si la amasadora la necesita, lo que puede hacer en una batea, cualquiera, un recipiente, pone la harina, pone el agua o líquido, digamos, se puede hacer con huevo. Y lo integra y nada más, lo deja ahí ese tiempo y luego sí lo empieza a procesar. Esos son todos los cambios que nosotros sugerimos. Sí. Sí. Necesita más humedad, sí, necesita por lo menos de un 3 a un 5% más de agua. Sí. No sé, no sé si el tiempo del hígado. Digamos, si uno le da los 30 minutos de descanso, después el proceso debería ser bastante parecido al proceso normal. ¿Sí? ¿Tenés experiencia? Ah, está bien. Ahí está. Sí, acá me dicen alguien que la probó que le ligó más rápido. Bueno, puede ser. ¿Y qué te recordás qué porcentaje más de agua o tuviste que usar o...? Contra Ok, bueno, a él, por ejemplo, él funcionó con un 3% más de agua. Bien, bien, gracias por el dato. Sí, digamos, el descanso se puede hacer en cualquier momento, pero si lo hacen al principio, después el resto del proceso lo pueden hacer sin problema. Sí, seguro. Y también, por supuesto, puede ser más tiempo, ¿no? No hay inconveniente en ese sentido. Ah, bueno, gracias. Bueno. Sí. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Usar agua, huevo? ¿En qué porcentaje, digamos? No, yo le diría que es la receta que vos tengas más adecuada a lo que quieras hacer. No tengo preferencia sobre eso. Por supuesto, si usas huevo, el porcentaje probablemente sea un poco más, porque el huevo tiene menos, no es 100% agua, pero no hay preferencia. Seguramente, perdón, estoy pensando, huevo probablemente mejore un poco la liga, ¿no? Porque después vas a tener proteína en la masa. Pensando en la cocción después del producto final. No, yo quería decir que también usé la harina integral, pero en el caso del huevo es contraproducente. ¿Por? Porque se vuelve más elástica, más flexible, más húmeda y es más difícil de trabajar. En cambio, si tiene más porcentaje de agua que de huevo, es mucho más maleable. Ajá. Usaste una mezcla de Agua y huevo. Okay. Pero sí, bueno. O sea, en la proporción, yo uso generalmente huevo y no uso agua. Hago masas al huevo. Bien. Exacto, es como que queda más gelatinosa y más patinosa, es más difícil de manejar. Ok, bueno. Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, ese porcentaje es el aumento en el rendimiento. Vamos a ver, porque después tenemos algunos temas para la vida útil que se puede complicar. Entonces, la vida útil es un tema a tener en cuenta. Les pido que usemos el micrófono por las grabaciones, porque si no, las preguntas usted no las puede tomar el micrófono. Está bien, no, básicamente me decía que al aumentar la humedad del agua, después voy a tener más vida útil, pero la vida útil después tiene algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, probablemente tengamos un equilibrio y no necesariamente tengas una mayor vida útil del producto final. Menos. Que además no se está aumentando la humedad, sino que la humedad la va a absorber la va a quedar fibra, retenida, sí. Va a quedar Es decir, retenida. la consistencia de la masa va a ser igual. Va a ser igual que los fideos comunes, digamos. Ese 3-5% de agua queda asociado a la fibra. La fibra lo va a mantener, digamos. Sigo, de igual después seguimos las preguntas. Entonces, bueno, este es el primer tema. Por supuesto que ustedes ven, digamos, hay que hacer pruebas. Cada uno le va a ir encontrando la vuelta. No es un producto difícil de manejar,
pero probablemente requiera 1 o 2 días de prueba, hacer 2 o 3 ensayos y hasta encontrar la manera más fácil de elaborar. Lo importante es saber qué se puede hacer. Digamos, si yo agarro una harina integral mediana, nosotros vendemos también, pero esa no hay chances de hacerlo. El tema de la microbiología. De todos los usuarios de harinas, ustedes son los más preocupados por este tema, porque son los únicos que no tienen un horno al final del proceso. Entonces en este caso hay que analizar un poco la cuestión. Ustedes seguramente, el tema microbiológico tiene 2 aristas. Uno es la parte de patógenos, de microorganismos que pueden generar alguna enfermedad, porque tienen que evitar una intoxicación de un consumidor. Entonces ese es un punto. Y el otro, un tema de la vida útil. El que hace pastas envasadas no quiere acortarse la vida útil porque empiezan a aparecer hongos, digamos, que se vuelvan visibles. Desde el punto de vista de patógenos, la harina es bastante noble en ese sentido, es decir, es un cereal, obviamente, crece en el aire libre, tiene microorganismos, pero por lo menos tengo 23 años en esto, nosotros por ejemplo nunca hemos tenido un evento de patógenos en harina. Generalmente buscamos Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Entonces se sigue, nosotros monitoreamos eso y nunca lo hemos encontrado. Es decir, la probabilidad de que la harina integral tenga alguno de estos patógenos es exactamente la misma probabilidad que cualquier harina lo tenga, digamos, ¿no? Así como la harina se contamina en el proceso de la molienda, en este caso es lo mismo. Lo que sí es cierto que la harina integral, cualquier harina integral, tiene un mayor nivel de microbios en general de aerobios y sobre todo de hongos y levaduras. Lo que nosotros tenemos ahí como una ventaja comparativa es 2 instancias. Una primera que es un equipamiento para la selección del trigo. Este equipamiento Sortex lo que hace es una inspección visual de grano por grano. Es un equipamiento que se diseñó para el arroz y ahora después se adaptó para el trigo. Es decir, es un sistema que inspecciona visualmente grano por grano de trigo y aquel que tenga un color distinto al estándar lo elimina. Entonces de esta manera nos aseguramos de que vamos a eliminar algunos granos que tengan alguna alteración de color por el tema de hongos, con lo cual eso baja muchísimo la carga. Y después, antes del proceso de molienda, tenemos otro sistema que se llama pearling, que es básicamente un perlado, que es básicamente por fricción. Lo que hacemos es, creo que está acá el grafiquito parecido al que mostró Alberto. Ustedes ven que el salvado son varias capas. Entonces hay la más superficial de todos, nosotros la eliminamos a través de este sistema de perlado. No altera la parte nutricional, esto es alrededor del 1% del grano, pero sí baja muchísimo la carga de microbiología. Con lo cual, si bien seguimos teniendo un valor por encima de una harina común, ese incremento está alrededor de 1 orden de magnitud, es decir, que en microbiología es perfectamente manejable. Ahora, ¿cómo nos cubrimos de eso? ¿Cómo se cubren ustedes de eso? Básicamente las soluciones son las mismas que hacen todo aquello que hacen pastas envasadas, o pasteurización, y esto nosotros lo recomendamos aún en los casos. Yo sé que por ejemplo hay algunos que pueden hacer pasteurización, pero por ejemplo a los fideos no lo pasan por ahí. Bueno, en este caso nosotros lo recomendamos, porque aparte después va a tener otras ventajas que también vamos a hablar. Entonces, listo, el que pasteuriza, ya está, no va a tener ningún inconveniente. El que no, y quiera tener una pasta fresca con varios días y semanas de vida útil, lo que va a tener que trabajar es con los conservantes permitidos, yo diría que al límite de la dosis recomendada. Y luego, estos conservantes, que en general son sorbato o propionato, son sales que su forma activa en realidad es como ácido. Entonces, si yo puedo trabajar sobre la acidez de la masa,
subiéndola, mejor dicho, bajando el pH, subiendo la acidez a un límite donde no sea detectable, por supuesto, voy a hacer que estos conservantes sean mucho más eficientes. Yo tengo un poco más estudiado para panificación, pero por ejemplo para panificación, el propionato, si yo bajo un punto de pH de 6,5 a 5,5, el propionato pasa de estar 10% disponible a estar casi 40% disponible. Entonces, sin tocar la dosis, la dosis que estoy usando, es decir, sin irme de los límites, voy a hacer que ese conservante, ese antimoho, sea mucho más eficiente. Y de esta manera yo me cubro un poco del tema de la vida útil de las pastas frescas respecto a la aparición de hongos. pH con algún aditivo que dé ácido acético o ácido cítrico o algún ácido. Con un ácido Sí, directamente. Vinagre. Vinagre, correcto. Básicamente es eso, es ir al límite. Yo diría, mi recomendación sería ir al límite de lo que no sea detectable en el sabor. Correcto. Y después, por último, tenemos el tema de la percepción organoléptica. Los productos con integral son distintos a los productos que no están hechos con harina integral. Parte de eso, el consumidor lo valora positivamente, pero tenemos que revisarlo. En el tema del olor y sabor, no hay diferencias sustanciales. En general, hay una parte es un molino de piedra que genera mucha fricción y calor, y yo te diría que hasta le da un olor a tostado que hasta puede llegar a ser agradable. Nos enrancia, eso es lo que tienen que tener en cuidado, digamos, si compran una harina integral. Hay molinos que venden harina integral que la extraen de su diagrama normal de molienda, es decir, su diagrama habitual de molienda para obtener harinas comunes 3040, de ahí sacan una fracción que lo pueden llamar harina integral. Eso tiene un problema de que parten de un trigo que han tenido que mojarlo para hacer ese proceso, por lo tanto esa harina tiene una humedad muy alta y generalmente tiene una vida útil de menor a un mes. Se rancia muy fácilmente, tengan ese cuidado. Nosotros, como tenemos un diagrama exclusivo para esto, partimos de un trigo muy seco, con lo cual nuestra harina, la humedad está alrededor del 10% y no tenemos problema de enranciamiento, que es por el lado del germen. El germen tiene mucho contenido de grasa y es lo que eventualmente se puede enranciar. Entonces, sabor y olor, yo diría que no hay mayor inconveniente. Textura, una vez que solucionamos el problema del laminado, en general lo que hemos visto es que el dente y la palatabilidad del producto es bueno, es aceptable. Entonces me parece que por ese lado tampoco va a haber inconvenientes. Pero el aspecto más importante es ver el tema del color y el aspecto. Ustedes saben, digamos, son pastas fresqueros, saben que cuando hacen una 4.0 picada, que no creo que sea nuestra, pero hacen el proceso, no ven nada, a los 3 días empiezan a ver puntos negros por todos lados. Y esto es porque los pigmentos que están en el salvado, que en general son de color beige o marroncitos claros, que no son visibles, cuando uno los hidrata, empiezan a haber unas reacciones químicas que generalmente son enzimáticas, y esos pigmentos se vuelven negros, entonces se vuelven visibles. Si yo estoy con una harina integral que tiene 25% de salvado, eso puede llegar a ser desagradable. Entonces, de alguna manera tenemos que controlarlo eso. Como es una reacción enzimática, en general lo que tenemos que hacer es las enzimas son proteínas. Entonces, todo lo que hagamos para cambiar esa estructura de la proteína nos va a ayudar. Y de nuevo, ahí tenemos dos recomendaciones que son parecidas a las de microbiología. El que tenga la instalación de pasteurizar, que pasteurice todo, aunque desde el punto de vista microbiológico no crea que no hay un riesgo de patógeno, como podría ser un fideo que no sea al agua, digamos, igual pasarlo por ahí. Y si no, también de nuevo ajustar el pH. Perdón. Ajustar de nuevo el pH. Si yo bajo el pH, estas enzimas van a ser menos eficientes, voy a ralentizar mucho el proceso. Y después, de nuevo, hay que hacer el producto y ver, ir testeando, ir tomando algún consumidor. Por supuesto que el que venda al mostrador no va a tener ningún problema, porque generalmente tienen 1 o 2 días de vida útil, no sé cuánto le dan a los zumos, no va a haber problema.
Por supuesto hay otros procesos que también son muy amigables con esto, que es congelar, secar, es decir, pastas secas, no hay problema, porque digamos, uno fija el estándar al momento de que lo elaboró y ese estándar es bastante agradable, es decir, no hay ningún problema en ese sentido. Y eventualmente nos queda una opción que es enmascarar un poco el efecto con algún pigmento. Obviamente debería ser algo natural, podría ser, no sé, polvo de espinaca en polvo, algún polvo de tomate en polvo, algo que le dé un color base, con lo cual no impacte tanto este color que se va a ir intensificando a lo largo de los días. Bien, conclusiones. Al final fui bastante rápido. Pensamos que hay una oportunidad en las pastas frescas. Hasta hace un tiempo no lo había. Me parece que ya estamos en una situación donde se puede empezar. Esto como todo, hay que ir haciendo escuela, hay que ir probando, probablemente no todos los productos, un producto, dos, ir viendo, ir testeando la respuesta del consumidor. Pero lo que ustedes tienen que saber es que hay una solución técnica posible. Tiene una valoración positiva por parte del consumidor, es decir, eso no hay dudas. Ya digo, puedo hablar de fibra o si no directamente me remito a hablar de harina integral y eso ya es suficiente. No tengo que hacer ningún esfuerzo de comunicación como podría ser con algún otro nutriente, otra fortificación, nada. El producto se va a defender, en una góndola el producto se va a defender solo, digamos. Y finalmente, bueno, esto que decía, las cuestiones técnicas tienen solución, hay que acotar, hay que hacer algún ajuste, por supuesto, pero y también de nuestra parte, por supuesto, tienen todo nuestro apoyo cuando lo necesiten, cuando lo requieran para ayudarlos a llegar a buen puerto. Creo que eso es todo. Bueno, no sé si tienen más consultas. Yo de todas maneras voy a estar todo el día acá, en cualquier momento me pueden preguntar, pero si surge algo ahora, porque puede ser útil también para los demás, digamos, ¿no? Sí. De harina integral tenemos 3, que son básicamente la diferencia de la granulometría. Tenemos una harina fina, una intermedia, media y la gruesa que es trigo partido. ¿Y ustedes para pasta recomiendan la más fina de todas? Sí, casi con exclusividad. Ah, perfecto. Sí. En panificado se pueden usar la fina y la mediana, y la de trigo partido es más para un tema de darle algo de aspecto, alguna galletita o algún pan que yo quiera hacer una parte no sé si de decoración o de dar, es muy gruesa, no podría usarse para pastas. Sí. Son idénticos. No pierden... Nada, porque los 3 surgen del trigo, lo único que cambiamos es la configuración de la molienda y salen en distinta granulometría, pero en todo momento es 100% trigo. Ajá. Bien. No cambia nada. A mí me sirvió ponerle gluten para poder hacer 100% harina integral. Sí. Pero nutricionalmente no sé si eso es bueno o malo. Es bueno porque estás aumentando la proteína. Ajá. Sí, es caro, pero es bueno. Sí. Sí, es un porcentaje chiquito. ¿Está bien? Pero Sí. me Eso, sirvió. el gluten vital tiene más o menos 70% de proteína, me parece. Digo, por si quieren hacer el cálculo, el gluten vital es 70% de proteína, con lo cual uno puede hacer el cálculo. Le pone un 1% de gluten vital, es 0,7 más de proteína para hacer el cálculo. Igual, siempre que requieran el tema de la información nutricional, lo que sea, estamos para ayudarlos a eso, les podemos ayudar a hacer los cálculos y todo lo demás, porque hay que ver las porciones y todo lo demás. Sobre todo en el caso de pastas rellenas, hay que ver si la cantidad de harina llega a ser suficiente, respecto a todo el producto, llega a ser suficiente, por ejemplo, para usar alguno de los claims que yo ponía ahí de fuente de fibra y esas cosas. Sí, nosotros ya hace tiempo estamos usando la harina integral, Sí. no 100%, Bien. un 40%. Sí. Lo estoy usando en pascualina Ujú. y en fideo. Bien. La semana que viene va a ir los técnicos suyos para... Y lo que usted decía, eso de dejarlo descansar, ¿es así?
Sí, es Nosotros muy... lo humedecemos, mezclamos y lo dejamos ahí en la misma mezcladora, Sí. ¿no es cierto? Y trabaja perfecto. Sí, porque la fibra es muy lenta de absorber, digamos. Entonces, nada, ese tiempo que yo no pierda ahí, después lo voy a sufrir porque me va a ir cambiando a lo largo de mi proceso. Y la Entonces, actitud que he tenido de siempre, sin ningún problema, son 20 días. bien. Sin No tuvo que cambiar nada, autorizado. ajustar nada. No. El mismo proceso, Bien. 20 días dura perfecto. Bien, perfecto, bueno, gracias. Sí, por supuesto lo que yo estoy dando ahí como recomendaciones son como para asegurar el proceso, ¿no? Uno no puede estar siempre al límite, entonces le digo, mira, si pueden tomar estas recomendaciones, bien. Después cada uno irá haciendo su propia experiencia. Una consulta. Con respecto a la masa para, por ejemplo, para ravioles, para sorrentinos, Ajá. o sea, el uso con relleno, Sí. ¿hay que tomar alguna No, prevención de algo? no, ¿O es una vez que simple? haya solucionado el laminado, después el resto no va a tener resto igual. problema. No, lo único que hay que ver ahí es qué proporción de harina tenés sobre el total, como para ver si podés usar algún claim. De todas maneras, los claims, ya la gente, digamos, uno ve un producto, tiene 200 claims, ya no mira, digamos, me parece mucho más valioso el destacar con harina integral, ¿no? Entonces, la gente al ver que el producto es distinto, automáticamente va a buscar en el envase, no sé si vendés algo envasado, pero automáticamente mira a ver que harina integral, listo, ya está. Toda la otra deducción la hace en un segundo, la hace integral, fibra, los beneficios, chao, pum, automático. Entonces, ahí es muy bueno, digamos. Bueno, muchas gracias.